Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en detalle del Volvo XC60. En este caso, con la motorización V4, es decir, la Mild Hybrid Diesel de 197 más 14 caballos del motor eléctrico, tracción integral y cambio automático de 8 velocidades, junto con el acabado R-Design en este color Bursting Blue. Comenzamos este vídeo y os mostramos en detalle el exterior, interior y los detalles técnicos de este modelo. Empezamos esta parte del exterior, como siempre, con la parte trasera. Tenemos estos pilotos completamente en tecnología LED, que ya sabéis que dibujan esta silueta con esa línea de hombros característica de la gama Volvo. Además, como sabéis también, esta parte central que se va a unir a esa parte de la matrícula, característica de los Volvo XC60. Otro detalle que llama la atención es que esta unidad, como veis, está acabada en este color Bursting Blue, que es este color azul metalizado, disponible únicamente para el acabado R-Design de esta unidad. Otro detalle también en estos acabados R-Design, unos acabados más deportivos, esa especie de difusor trasero con ese acabado negro brillante y esas salidas cromadas trapezoidales. Y un detalle, aquí como veis la nueva denominación V4 para estas versiones Mild Hybrid o hibridación suave, que veremos los detalles en el aspecto, en la parte de los aspectos técnicos. 4,69 metros de largo, 1,92 metros de ancho y 1,66 metros de alto, son las medidas exteriores de este Volvo XC60, que no cambia en exceso respecto a los Model Y 2019 y etcétera, pero sí que en este perfil veréis algunos de los cambios que introduce estas nuevas versiones. En primer lugar, lo que más llama la atención antes de nada son estas impresionantes llantas de 21 pulgadas opcionales para estos acabados de R-Design. Tenemos llantas de 19 de serie, estas de 21 y otras opcionales de 22 pulgadas. A mi parecer, estas de 21 pulgadas son un buen término medio entre estética y confort, y la verdad es que le sientan fenomenal a este Volvo XC60. Si os recuerda a algo este diseño de llantas, seguramente lo habréis visto en los nuevos Volvo XC60, de los cuales os dejamos aquí el enlace por si estáis interesados en ver nuestra review de esos modelos. Continuamos también por esta parte lateral, y uno de los detalles nuevos de estos Model Y 2020 son estos retrovisores acabados en negro brillante, junto con el contorno de las ventanillas, que lo podéis ver también en este nuevo acabado, y las barras en techo también en este mismo color. Uno de los detalles que a mi parecer le sientan fenomenal, puesto que le dan un look más deportivo al Volvo XC60. Y uno de los detalles que quizá pasa desapercibido, pero os podéis preguntar para qué
qué función tienen. Son esta especie de aletines o estas molduras que encontramos en los pasos de rueda, y esto es debido a que, como contamos con llantas de 21 pulgadas en mayor medida que las de serie, existe una reglamentación en la cual el neumático no puede pasar determinada medida respecto al ancho máximo de la carrocería. Entonces, con estos aditamentos que veis tanto en la parte delantera como en esta parte trasera, aquí lo tenéis, cumpliríamos con esta normativa. Este detalle también lo podréis encontrar en otras marcas, sobre todo cuando se trata de neumáticos o de llantas de muy grandes dimensiones. Esto también ocurre en las versiones con llantas de 22 pulgadas. Y del perfil nos movemos a la parte frontal. Como os decíamos, también estamos en un acabado redesign, y como veis tenemos unos detalles más deportivos con esa nueva parrilla, con este fondo. Esto sí que no cambia, este fondo en aluminio o en acabado metálico pulido, esto sí que no cambia respecto a las anteriores versiones de redesign, pero sí que seguimos teniendo, por ejemplo, esos detalles en negro brillante en la parte inferior de la carrocería. Tenemos los faros de serie, los faros LED nivel medio que Volvo denomina, pero son faros con todas las funciones de LED de serie en todas las posiciones, y también incluye función de largas automáticas, esto para que lo tengáis en cuenta. Y en la parte superior derecha del vídeo os dejaremos un enlace de cómo funcionan estos sistemas realmente de noche, para que veáis todas las peculiaridades de estas luces LED. Y otro detalle que quizá pasa desapercibido es que en esta versión B4 también tenemos esas lamas verticales que se abren y se cierran en el interior de la parrilla en función de las necesidades de refrigeración, tanto en la parte superior como en la parte inferior, que como veis pueden estar, ahora mismo están abiertas, puesto que tenemos más de 30 y pico grados aquí en Asturias en este día de hoy de verano. Así que también, como veis, tenemos esa aerodinámica activa. Vamos con la parte del interior y, como siempre, os enseñamos primero el mando de apertura. Como veis, está forrado en cuero, y una de las novedades de este Model Year 20 es que, si os fijáis, ya no tenemos este cuero perforado para las versiones de redesign. Tenemos cuero liso, el mismo que encontraremos en la parte del interior. Además, ya no tenemos cuero perforado tampoco en el volante, lo iremos viendo ahora. Como veis, el mando tenemos aquí en la parte de la derecha del mismo, tenemos los mandos de cierre, de apertura y del maletero, y en la parte de la izquierda el botón de pánico. Vamos a acceder al interior. Sabéis que podemos tener acceso sin llave, esta unidad no lo equipa, y en este interior nuevo, además de estas nuevas versiones de redesign, que como vais a ver ahora, también tenemos alguna novedad. Y empezamos, como siempre, la parte del interior con las puertas, que como sabéis tenemos plásticos blandos en su parte superior. Tenemos esta manilla metálica, la memoria de los asientos, que es de serie en este acabado, el redesign para la parte del conductor y opcional para la parte del acompañante. Tenemos la rejilla de altavoz del equipo de serie, de equipo de alto rendimiento, un buen equipo de serie, pero sabéis que lo podemos ampliar al equipo de Harman Kardon por unos 800 euros, o la máxima calidad de sonido con el equipo de Bowers & Wilkins.
Mi recomendación personal es que si os gusta la música sin más, optéis por este equipo de serie, que como os digo, tienen bastante buena calidad, pero si queréis un plus sin gastar mucho dinero, os recomiendo el equipo de Harman Kardon, que suena muy bien. Moviéndonos a la parte inmediatamente inferior, también tenemos estos plásticos blandos, y como novedad aquí veréis que tenemos un nuevo tejido, este tejido Open Breathe que se llama, que es también lo encontraremos ahora en la parte de los asientos, que es una de las novedades de estos Model Year 2020, en estos acabados el redesign. Pero lo que sí que no cambia son estos mandos de los elevalunas y de los retrovisores, de función de un toque por supuesto, mando de bloqueo de las ventanillas traseras, y está acabado en cuero con ese pespunte en contraste, junto con la parte inferior, que también en la cual encontramos plásticos blandos y un pequeño hueco, el cual en su parte interior está forrado, y el fondo de goma. Pues aquí la tenemos, la novedad de estos Model Year 2020 son estos nuevos asientos con este tejido, como veis se llama Open Breathe, es una especie de tela que sujeta muy bien el cuerpo, una tela un poco áspera pero de muy buena calidad, y en la parte interior de los asientos tenemos este cuero napa de tan buena calidad. Como veis tenemos la denominación, el redesign, como siempre, en los reposacabezas de los asientos, y como veis en este diseño, unos asientos que recogen muy bien el cuerpo, son los asientos que Volvo denomina Contour, que también son opcionales de los acabados Business Plus. Y aquí tenemos las regulaciones eléctricas de serie, tenemos también la posibilidad de regular esta parte de la extensión de la banqueta también de manera eléctrica, además de los 4 ajustes lumbares y los ajustes típicos de la inclinación de la banqueta, longitud del asiento, altura del asiento y regulación del respaldo. Y dado que estamos en una versión redesign, tenemos esos pedales metálicos deportivos junto con la denominación de este acabado en esta parte inferior de las puertas. Y visto todo esto, vamos ahora con la parte del interior, y un comentario que os quería hacer antes de empezar con esta parte del interior es que esta unidad todavía no está programada, por lo tanto tiene los ajustes de fábrica y veréis algunos menús que no están luego disponibles en la parte final, o algunas alertas, por lo tanto eso no lo tengáis en cuenta. Aún así os vamos a enseñar todos los detalles de esta unidad. Y una vez acomodados en el interior, vamos a arrancar el vehículo. Para ello pisamos el freno y giramos la ruleta hacia la derecha. Vamos con esta parte del panel de instrumentos digital. Una de las novedades, bueno, novedades ninguna, pero como veis, como os hemos dicho, está en el modo transporte, el modo que viene de fábrica, por lo que veis que esa tortuguita nos indica que las prestaciones están limitadas por esa razón que os digo. Panel de instrumentos digital, como ya hemos visto en tantas ocasiones, y por ejemplo, esta unidad equipa en la parte, como veis ahí en la parte de la izquierda, equipa el pack IntelliSafe, que incluye control de crucero adaptativo, el sistema Bliss y el Pilot Assist, entre otros. Y otra de las novedades pequeñas que podéis ver es que ahora, en vez de la palabra ready, nos indica cuando actúa el start stop a través de este símbolo. Y nada, no tenemos ninguna otra novedad. Como sabéis, podemos modificar, por ejemplo, el diseño de estas pantallas. Por ejemplo, ahora está en el tema cristalino, pero tenemos este tema minimalista, tema rendimiento o tema anillos cromados. Y como ya sabéis, podemos poner el mapa en esa pantalla central. Ahora, como veis, no tenemos instalados los mapas, pero aquí os dejamos un clip de cómo se verían esos mapas en ese panel de instrumentos digital, en esta parte central de este panel de instrumentos digital. Como veis, la temperatura hace bastante calor y tenemos también el ordenador de viaje. Vamos a quitar todos estos menús. Y tenemos siempre esta parte de itinerario con los diferentes parciales de consumo medio, velocidad media y tiempo del trayecto. Tenemos también el menú de medios, menú de teléfono y menú de la navegación. Y como también sabéis, si por ejemplo seleccionamos el modo eco, este diseño de esta esfera de la derecha nos cambia a un medidor de conducción
eficiente. Si por ejemplo seleccionamos el modo Dynamic, nos indica el modo de conducción en la parte inferior de las marchas, que por cierto, si modificamos las marchas, como ya sabéis, pues nos aparece indicada en esa parte del centro del tacómetro. Con esta parte del volante os vamos a enseñar otra de las novedades pequeñas de este Model Year 2020, y es que esta parte, si recordáis, en los Model Year 2019 y anteriores, el volante, el redesign o los volantes deportivos estaba acabado en cuero perforado, y en estas nuevas versiones está acabado en este cuero liso, napa, además de muy buena calidad, pero sí que seguimos manteniendo este pespunte en contraste y este volante más deportivo, junto con la denominación de este acabado en la parte inferior del mismo. Una vez comentada ese detalle del volante, tenemos como siempre la parte de la izquierda los mandos del control de velocidad adaptativo y del limitador de velocidad y el Pilot Assist. Lo activaríamos con este botón de aquí, obviamente ahora no nos va a dejar, y subiríamos y bajaríamos velocidad de 5 en 5 con esas teclas. Aquí nos moveríamos entre los diferentes menús, por ejemplo ahí veis el Adaptive Cruise Control o el limitador de velocidad y el Pilot Assist, como os decía ahora mismo. Con estos botones ya sabéis que controlamos la distancia con el vehículo delante, y tenemos una novedad que luego veremos en la pantalla central del sistema Sensus de este Pilot Assist que os enseñaremos ahora. Y esto tampoco ha cambiado, tenemos en la parte de la izquierda del volante la palanca de los intermitentes de las luces apagadas, siempre eran las luces de día conectadas, luces de posición, luces de cruce, luces automáticas, que en el caso de las luces de día como es ahora, también se encienden las luces traseras, los pilotos traseros, que es una opción que a mí me parece siempre un plus de seguridad y que no nos cuesta nada, dado que tenemos tecnología LED, que otras muchas marcas no utilizan esta función, pero Volvo sí. Tenemos luces largas automáticas, como os hemos comentado, y tenemos el mando de las luces antinieblas delanteras, que esta unidad no la equipa, pero sí las luces obligatorias antinieblas traseras. Intermitentes de un toque, luces largas y el botón de reset para poner a cero los kilómetros parciales y el ordenador de viaje. Y tenemos también los mandos para subir y bajar volumen, pasar pista, botón de llamadas o de confirmación o de poner en modo mute la radio, por ejemplo, y como os habíamos dicho, el ordenador de viaje. Uno de los detalles de estas Model Year 20 es que me da la sensación de que el procesador es un poco más potente porque mueve con mayor fluidez todos los menús de este panel de instrumentos digital y de esta pantalla Sensus que vamos a ver ahora a continuación. Y por último, como siempre, tenemos en esta parte de la derecha los mandos de los limpiaparabrisas, limpialunetas trasero y el mando que acciona el sensor de lluvia. Vamos ahora con esta pantalla al sistema Sensus. Recordad que estamos en una unidad que todavía no está programada, por lo tanto veréis que, por ejemplo, los mapas todavía no están metidos. Por ejemplo, un detalle a tener en cuenta es que ahora el sistema de navegación es de serie desde los acabados Business Plus, al igual que Android Auto y Apple CarPlay. Un detalle que es bastante interesante. Y como veis, la pantalla, la de siempre, esta pantalla en formato vertical de 9 pulgadas, de gran resolución y de gran respuesta, incluso un poco, como os he comentado, la parte del panel de instrumentos digital, me da la sensación de que tiene un procesador ligeramente más potente porque tiene unos tiempos de respuesta aún más rápidos. Si os fijáis, se desliza de una manera muy rápida y carga muy rápido los menús. En primer lugar,
La navegación, como os hemos dicho, no la tenemos todavía instalada, pero os dejaremos, como estáis viendo ahora, un sistema similar. Aquí podéis ver el mapa que se puede poner a tamaño completo, además, y un sistema de navegación que además lo podremos, como os hemos dicho, poner también en el panel de instrumentos digital. De todas formas, os dejamos también en la parte superior derecha del vídeo de vuestra pantalla, podréis ver cómo funciona este sistema Sensus de 9 pulgadas. A continuación tenemos el menú de medios, un vistazo rápido, tenemos aquí la biblioteca. Si estuviésemos conectado al Spotify o si estuviésemos conectado al Bluetooth, nos aparecerían aquí los iconos. Tenemos el menú de teléfono, la última opción que hayamos utilizado, luego lo veremos, menú de la climatización, con ajuste automático e independiente para conductor y acompañante, ajuste de diferentes zonas de manera manual, y también tenemos los desempañadores y recirculación del aire. Si nos movemos a la parte de la izquierda, tenemos todas las opciones que tengamos montadas en nuestra unidad. En este caso, como veis, tenemos el pack Intelisys montado, como os hemos comentado. Tenemos aquí, por ejemplo, la cámara de visualización trasera, que si veis, por ejemplo, si muevo el volante, nos indica la dirección hacia la que va a girar el vehículo. Una cámara trasera de muy buena resolución, y os recomiendo el sistema de cámaras de 360 si habitualmente aparcáis en sitios muy estrechos. Además veis que podemos hacer zoom. Tenemos el Lane Keeping Aid, que es de serie, el sistema de mantenimiento de carril, el sistema Bliss, que es el sistema de ángulo muerto, que también forma parte de este pack IntelliSafe, como os comento. Tenemos el Connected Safety, que esta es una novedad de estos Model Year 2020, que esto lo que hace es interactuar entre los diferentes Volvos, y lo que hace es avisarnos. Por ejemplo, imaginad que un vehículo Volvo anteriormente ha detectado una zona en la que el terreno está resbaladizo. Pues bien, Volvo, a través de este sistema, nos va a avisar a nuestro vehículo de que la zona por la que ha pasado anteriormente otro vehículo Volvo está con ese pavimento deslizante. Este es hacia donde tiende el futuro, y uno de los sistemas que también incorpora Volvo en sus nuevos modelos. Aquí tenemos el sistema de detección de señales de tráfico, que también es de serie, el Cross Traffic Alert, que nos detecta si nos viene un vehículo o un peatón en sentido transversal, por ejemplo cuando estamos dando marcha atrás. Asistente de velocidad en curva, esta es otra de las novedades para este pack IntelliSafe. Es importante señalar esto, solo para los pack IntelliSafe, en el cual lo que nos hará el sistema es, a través de los mapas del sistema de navegación, nos adaptará la velocidad del Pilot Assist o del control de velocidad adaptativo a las curvas, porque imaginad que vamos a 125 pero de repente hay una curva muy pronunciada. Pues bien, el sistema con esta opción montada nos adaptará la velocidad a esa curva. Como os digo, un sistema nuevo y que se ha mejorado. Como veis, cada poco Volvo intenta mejorar todos sus sistemas vía software también. Tenemos el asistente de límite de velocidad, que ese también es de serie, la opción de montar o de activar un control de crucero normal sin ser adaptativo, y la asistencia para evitar colisiones, que ya hemos también visto en otras ocasiones. Sistema Start-Stop, posicionamiento de los limpiaparabrisas para sustituirlos, sensores de parking y el modo de control de estabilidad en modo deportivo. Y luego, moviéndonos a la parte de la derecha, encontramos los iconos de acceso directo a multimedia, y aquí, por ejemplo, tendremos los mensajes del vehículo, el estado de nuestro vehículo. Aquí, por ejemplo, veis que tenemos lo de las prestaciones limitadas, el estado con el nivel de aceite y el nivel de AdBlue, el estado de las ruedas, y también tenemos, por ejemplo, el histórico de consumos medios. No lo tengáis en cuenta porque solo ha rodado 6,5 kilómetros este vehículo. Y tenemos el centro de descargas, en el cual, por ejemplo, si nos conectamos a una red Wi-Fi, por ejemplo, le damos Wi-Fi al sistema a través de una tarjeta SIM, que luego os enseñaremos dónde tenemos que insertar esa tarjeta SIM, podremos conectar nuestro vehículo y descargar aplicaciones como puede ser, por ejemplo, Spotify, la aplicación de Spotify integrada en el sistema. Además tenemos los sistemas Apple CarPlay y Android Auto, de los cuales os dejamos un vídeo aquí en la parte también superior derecha de la pantalla, en el cual os explicamos cómo funciona. Así que esto sería todo en cuanto a esta pantalla del sistema Sensus de 9 pulgadas. Si mantenemos pulsado, además, podremos limpiar la pantalla con ese paño que os hemos enseñado también en varias ocasiones, que incorpora Volvo en todos sus modelos para limpiar esta pantalla. Además, como veis, aunque lo limpie o actúe sobre ella, no nos hace nada. Pulsaría otra vez y volvería a
a ese modo. Y si deslizamos por último esta pestaña hacia debajo, veis que tenemos los diferentes ajustes. Por ejemplo, aquí podemos activar el modo conducción individual, que luego veremos, o por ejemplo diferentes temas, los cuales también nos modifican en una manera muy sutil este diseño de esta pantalla del sistema Sensus. Y por último, en esta parte inferior tenemos los mandos físicos del warning, desempañadores, pasar pista, del volumen, el sensor de temperatura interior, que nos lo habéis preguntado en alguna ocasión, y este botón que no incorpora ninguna función. Y aquí tenemos otra de las novedades de estos Model Year 2020, que es esta nueva palanca selectora de cambios, cuyo diseño os sonará de, por ejemplo, los Volvo XC40, y que ahora se incorpora de serie, por ejemplo, para estas versiones B4, B5 o para las híbridas. ¿Cómo seleccionamos marcha? Pues siempre con el freno pisado. Pues ahora estaríamos en parking, deslizamos, activaríamos neutral, directa y manual, que podríamos seleccionarla mediante toques laterales a la palanca. Hacia la derecha aumentaríamos marcha y hacia la izquierda la reduciríamos. Y si queremos volver a la posición de parking, pulsaríamos este botón. Como veis, dado que estamos en un acabado de redesign, este pespunte de la palanca es también en contraste. Y en esta parte inferior tenemos el selector de la marcha que hemos visto anteriormente. Tenemos los modos de conducción, lo deslizamos de esta manera, pulsamos, podemos modificarlo y vamos a enseñaros ahora cuáles son los modos de conducción que tenemos disponibles. Y aquí podéis ver los modos de conducción que tenemos. Tenemos el modo Eco, el modo de conducción eficiente, el modo Confort, que es desde el cual arranca por defecto el vehículo. Tenemos el modo individual, desde el cual podemos ajustar diferentes parámetros de la conducción. Por ejemplo, si vamos aquí a ajustes, My Car, modo de conducción individual, como veis podemos configurar diferentes parámetros, incluso más. Si tuviésemos la suspensión neumática, podríamos configurar alguna opción más de esta suspensión. Tenemos también el modo Dynamic, un modo más deportivo, y tenemos el modo Off-Road, el cual nos conecta el control de descenso dependientes. Y por último tenemos el freno de mano eléctrico, que se activa de manera automática, y la función Auto Hold. Luego tenemos estas inserciones Metal Mesh en esta parte de las cortinillas, las cuales son deslizables y las que encontramos dos huecos posavasos, una toma de 12 voltios, un fondo de goma, y aquí esta parte superior ya os he comentado también en alguna ocasión que puede ser interesante, por ejemplo, para depositar ahí el mando del garaje. Y por último, en esta parte central de la consola central tenemos este reposabrazos acabado en cuero con ese pespunte del acabado redesign, y si lo abrimos aquí encontramos un hueco totalmente tapizado con el fondo de goma y las dos tomas USB. Y en cuanto a las calidades de este salpicadero, tenemos plásticos blandos en la parte superior, ligeramente acolchados, además con esta textura de alta calidad. Tenemos aquí el altavoz del equipo de sonido, y además esta parte superior del salpicadero puede ir tapizado en cuero Venova, como es de serie. Este acabado en cuero es de serie en los acabados Inscription. Como veis tenemos inserciones Metal Mesh, unas inserciones de muy alta calidad también, con un ligero relieve. Y como veis tenemos ahí el pequeño logotipo de la bandera de Suecia, y una manera, ya os he dicho, de distinguir un XT60 de un V60 es que en los XT60 esta moldura decorativa recorre toda la parte inferior del sistema Sensus, mientras que los V60 y S60 esta moldura acaba aquí y esta parte es embromado. La guantera, la cual, como veis, está iluminada, está tapizada, y encontramos en la parte superior un hueco para depositar, por ejemplo, la documentación, y veis que tenemos también en la parte inferior
bastante hueco para depositar ahí, por ejemplo, el chaleco reflectante o, por ejemplo, una pequeña tablet. Y un detalle del lado del pasajero, aquí tenemos a los pies la tapa donde metemos la tarjeta SIM para el sistema Volvo On Call y la conectividad del coche, además de que en este túnel de transmisión, que está totalmente forrado, encontramos esta red que ahora es de serie. En esta parte superior tenemos la parte del retrovisor, todo el sistema de cámara y radar del sistema IntelliSafe ahí alojado en esta tapa. Tenemos este retrovisor antideslumbrante sin marcos, el sistema de Volvo On Call, el sistema de iluminación interior mediante LED, y tenemos el mando que acciona este techo panorámico con cortinilla eléctrica. Dado que esta unidad todavía no está configurada, pues no os lo podemos abrir, pero bueno, os dejaremos aquí un clip de cómo se ve este techo panorámico totalmente abierto. Y otro detalle que podéis apreciar es que tenemos este techo en negro, dado que estamos en un acabado redesign. Tenemos aquí un micrófono tanto para el conductor como para el acompañante y los parasoles con su espejo de cortesía y su LED de iluminación. Vamos a acceder ahora a las plazas traseras. Como veis, tenemos cristales oscurecidos de manera opcional, y empezando por las puertas tenemos estos mismos acabados, estos mismos materiales que hemos visto en la parte delantera. Tenemos el mando de levalunas y aquí tenemos estas plazas traseras que, como veis, tienen el mismo tapizado también de las plazas delanteras. Unas plazas traseras muy cómodas y muy espaciosas, como vamos a ver ahora a continuación. Ya introducido en estas plazas traseras, como veis, un asiento en la posición a mi estatura de unos 75, tengo un montón de espacio para las piernas, tenemos este hueco para cualquier objeto y tenemos esta consola central. Sabéis que tenemos la posibilidad de equipar climatizador de 4 zonas y tenemos una toma de 12 voltios en esta parte inferior de la consola. Más detalles, pues tenemos las salidas de aireación, que son de serie en todos los acabados, en esos pilares B, que además es una salida de aireación que además nos da perfectamente la cabeza, mejor que si estuviesen situadas en esa consola central. Y aquí en la parte superior tenemos estas iluminaciones, estos sistemas LED de iluminación con esta luz ambiental que ahora mismo está apagada. Tenemos aquí este asidero de techo, una pequeña percha, y este hueco es para la red de seguridad si la queremos colocar a la altura de las plazas traseras. Y para que os hagáis una idea, situado está siendo el pasajero en su posición más retrasada y aún así todavía dispongo de hueco para las piernas. Además estoy situado en esta plaza central, una plaza central que es relativamente cómoda, sobre todo la banqueta. El respaldo sí que es verdad que es un poco más duro que las plazas laterales, pero como veis se puede viajar bastante bien. Tenemos aquí un pequeño hueco, aquí un túnel de transmisión no muy pronunciado, y podemos situar los pies a los lados de este. Como veis tenemos techo panorámico en esta unidad, lo único que como no está programada no podemos quitar por el momento esta cortinilla, pero veis que nos llega hasta las plazas traseras y que deja pasar ligeramente la luz. Y aquí tenéis un poco más en detalle cómo serían este diseño, estas plazas traseras, estas plazas exteriores, unas plazas que, como os digo, son muy cómodas, y tenemos también anclajes ISOFIX en cada una de las plazas laterales. Por último, para esta plaza traseras tenemos este reposacabezas central ajustable en altura y tenemos reposabrazos, como ya hemos visto en tantas ocasiones, con este pequeño hueco engomado, por ejemplo para depositar ahí nuestro dispositivo móvil. Tenemos dos posavasos y tenemos un pequeño hueco con tapa. Vamos a ir ahora a la parte del maletero y os enseñaremos cómo quedan estos asientos plegados.
Vamos ahora con el maletero, el cual en los modelos Model Year 2020 su apertura es eléctrica desde los acabados Business Plus. Y aquí tenemos el maletero en más detalle, como veis totalmente forrado, además un tejido de alta calidad. En la parte de la izquierda encontramos esta pequeña red con el kit de primeros auxilios. Tenemos una toma de 12 voltios, que por cierto también es un cambio respecto a los Model Year 2019, y es que esta toma de 12 voltios es de serie desde el acabado también Business Plus. Como veis, esta unidad no equipa el sistema de plegados de los asientos traseros mediante botones en esta parte trasera, pero bueno, tenemos también esta cortinilla retraíble de esa manera, y luego tenemos este doble fondo en el que encontramos otra novedad. Tenemos este gancho para sujetarlo, esta tapa aquí a la parte superior, y aquí encontramos otra de las novedades. Como veis, tenemos ahí el compresor del kit de reparación de pinchazos, y la novedad, como os decía, reside en esto. No es una batería convencional, esto es la batería de 48 voltios que está alojado en esta parte trasera. Os hablaremos ahora en la parte de la ficha técnica qué labor tiene esta batería de 48 voltios, que es diferente respecto a la de 12. De hecho, aquí tenemos la batería convencional, la podéis ver en este doble fondo, y esto sería un poco todo en cuanto a esta parte del maletero. Sabéis que también podemos plegar estos asientos traseros. Para ello tendríamos que ir a las plazas traseras en esta unidad, y aquí podéis ver que tenemos un botón para plegar únicamente los reposacabezas y otro para plegar este respaldo de los asientos. Además veis que queda una superficie totalmente plana. Vamos a plegar el otro asiento, y además veis que en el momento que pliego se pliega también los reposacabezas. Y lo dicho, como veis, queda una superficie totalmente plana, además de que tenemos un pequeño hueco en esta parte central para por ejemplo, transportar esquís o objetos largos. En cuanto a las mecánicas disponibles, encontramos muchas posibles combinaciones. En cuanto a diésel, tenemos la versión D3 de 150 caballos, tracción delantera y cambio manual de 6 velocidades. La D4 de 190, tracción delantera y cambio automático de 8 velocidades. Y también la D4 de 190 con tracción integral y cambio manual de 6 velocidades. También tenemos las versiones Mild Hybrid, denominadas con la letra B, tanto de gasolina como diésel, de hibridación suave. Combinan una batería de 48 voltios, un generador y un pequeño motor eléctrico de 14 caballos que ayuda al motor de combustión en momentos puntuales de alta demanda y ayuda así a reducir consumos y emisiones. Tenemos varias versiones. La B4 diésel de 197 más 14 caballos de motor eléctrico, tracción integral y cambio automático de 8 velocidades, que es el caso de esta unidad que habéis visto. Una versión idéntica en potencia y características en gasolina, y una más potente B5 diésel de 235 caballos más 14 caballos del motor eléctrico y cambio automático de 8 velocidades. Estas versiones cuentan con la etiqueta Eco de emisiones. Y por último contamos con las versiones híbridas enchufables Recharge en dos versiones. D6 Twin con 340 caballos, de los cuales 87 corresponden al motor eléctrico, tracción integral y cambio automático de 8 velocidades. Y la versión más potente T8 Twin con 390 y mismas características de la anterior. Estas versiones cuentan con una autonomía en modo 100% eléctrico de más de 46 km y la etiqueta 0 de emisiones.